Permítanme comenzar con una verdad que he observado a lo largo de décadas, trabajando con el alma humana. Existe un tipo particular de fortaleza que no nace de los triunfos públicos ni de las victorias compartidas, sino de aquellos momentos oscuros en los que una persona se encuentra completamente sola consigo misma. Esta fortaleza no se adquiere en medio de aplausos o palabras de aliento, sino en el silencio profundo de la propia psique, cuando nadie más puede llegar hasta donde duele. Ustedes conocen ese dolor, ¿verdad? Ese que aparece en las madrugadas cuando todos duermen y la mente no descansa. Ese que no se puede compartir completamente, ni siquiera con las personas más cercanas, porque existe en un territorio tan íntimo que las palabras se quedan cortas. Es en esos momentos cuando comienza el verdadero trabajo de sanación, no cuando buscamos consuelo afuera, sino cuando finalmente nos damos cuenta de que la única salida es hacia adentro. La sociedad nos ha enseñado a temer la soledad como si fuera una enfermedad. Nos dicen que debemos estar siempre rodeados, siempre conectados, siempre buscando validación en los demás. Pero lo que he descubierto en mi trabajo con innumerables almas en sufrimiento es que esta soledad forzada, esta que llega cuando todo lo demás falla, es precisamente el terreno donde crece la verdadera fuerza. No es que la compañía humana no sea valiosa, lo es inmensamente. Pero existe un tipo de crecimiento psicológico que solo puede ocurrir cuando estamos desnudos frente a nosotros mismos, sin las máscaras que usamos en sociedad, sin los roles que desempeñamos para otros. Piensen en los momentos más difíciles de sus vidas, tal vez una pérdida devastadora, una traición que les rompió el corazón, un fracaso que cuestionó toda su identidad. ¿Recuerdan cómo, eventualmente, llegó un punto en el que se dieron cuenta de que nadie podía salvarlos? No porque las personas cercanas no quisieran ayudar, sino porque el trabajo que necesitaban hacer era demasiado personal, demasiado profundo. Era un trabajo que solo ustedes podían realizar. Este es el comienzo de lo que llamo el proceso de individuación. Es el viaje hacia convertirse en quien realmente son, no en quien otros esperan que sean. Y este viaje, aunque eventualmente nos conecta más profundamente con la humanidad, comienza en la más absoluta soledad. Es una paradoja que confunde a muchos. ¿Cómo puede la soledad hacernos más fuertes para conectar con otros? La respuesta está en comprender que solo cuando conocemos verdaderamente nuestra propia oscuridad, podemos caminar sin miedo en la oscuridad de otros. Cuando hablo de sanar solos, no me refiero al aislamiento como un acto de orgullo o terquedad. No hablo de quienes rechazan toda ayuda por miedo a mostrarse vulnerables. Hablo de aquellos momentos inevitables en la vida donde, a pesar de estar rodeados de personas, nos damos cuenta de que el dolor que sentimos es únicamente nuestro para procesar. Es como estar en una habitación llena de gente, pero sintiendo que nadie puede realmente tocarte donde más duele. La psique humana tiene una capacidad extraordinaria para sanarse a sí misma cuando le damos el espacio y la honestidad que necesita. Pero esto requiere algo que nuestra cultura moderna desprecia: quietud, silencio, tiempo a solas con nuestros pensamientos más incómodos. En mi consultorio, he visto a personas que corren de una distracción a otra, de una relación a otra, de un proyecto a otro, solo para evitar ese encuentro consigo mismos. Y el resultado es siempre el mismo. El dolor no desaparece, solo se transforma en síntomas cada vez más complejos. Las personas más fuertes que he conocido no son aquellas que nunca sufrieron, son aquellas que, en algún momento de sus vidas, se vieron forzadas a descender a su propio infierno personal, sin guía, sin mapa, sin garantías de que saldrían vivos del otro lado. Y sin embargo, lo hicieron, no porque fueran especiales o tuvieran algún don sobrenatural, sino porque no tuvieron otra opción más que confrontar cada demonio interno, cada miedo reprimido, cada parte de sí mismos que habían estado evitando. Este descenso al inframundo de la propia psique es aterrador. Allí encontramos todo lo que hemos reprimido, la rabia que nunca expresamos, el dolor que nunca procesamos, las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables. Es un territorio donde las defensas psicológicas que nos protegieron durante años ya no funcionan,
Es incómodo, doloroso, y a veces sentimos que nos estamos volviendo locos. Pero es precisamente en este descenso donde se forja la verdadera fortaleza. Ahora bien, este encuentro con uno mismo no es un evento único. Es un proceso continuo, una espiral descendente y ascendente simultáneamente. Cada capa de autoconocimiento revela otra capa debajo. Y en este proceso solitario, comenzamos a encontrar algo sorprendente. Partes de nosotros mismos que habíamos rechazado y que, al ser finalmente reconocidas, se convierten en fuentes de poder auténtico. La persona que emerge de este proceso no es la misma que entró. Ha sido transformada desde el núcleo de su ser. Cuando las personas enfrentan su oscuridad interior sin huir, sin anestesiarse con sustancias o distracciones, sin proyectar su sombra en otros, algo notable sucede. Comienzan a desarrollar una cualidad que es extremadamente rara en nuestro mundo. Autenticidad verdadera. Ya no necesitan pretender. Ya no necesitan máscaras elaboradas. Han visto lo peor de sí mismos y han sobrevivido. Esta es una libertad que el dinero no puede comprar y que ningún título académico puede otorgar. Esta autenticidad nacida del sufrimiento consciente y procesado en soledad crea una presencia que otros pueden sentir inmediatamente. Las personas fuertes que sanaron solas no necesitan alardear de su fortaleza. Se nota en su mirada, en su forma de hablar, en cómo responden a las crisis. Han estado en el fondo del abismo y encontraron que dentro de ellos existía un recurso que ni siquiera sabían que poseían. La capacidad de ser su propio refugio, su propio sanador, su propio padre o madre que los sostiene en medio de la tormenta. Pero aquí es donde el proceso se vuelve más interesante y más desafiante. Porque una vez que comenzamos este viaje de autoconocimiento en soledad, nos encontramos cara a cara con aspectos de nosotros mismos que hemos pasado toda una vida evitando. En la psicología profunda, llamamos a esto la sombra, todo aquello que hemos reprimido, negado o rechazado sobre nosotros mismos porque no encajaba con la imagen que queríamos proyectar al mundo. La sombra contiene no solo nuestros aspectos negativos, como la rabia, el egoísmo o la envidia, sino también aspectos positivos que fueron reprimidos, porque nuestro entorno no los valoraba. Tal vez creciste en un ambiente donde mostrar alegría era considerado infantil, o donde la creatividad era vista como una pérdida de tiempo. Esas partes luminosas de ti también terminaron en la sombra, esperando ser rescatadas y reintegradas. El encuentro con la sombra solo puede ocurrir en soledad, porque requiere una honestidad brutal que es imposible mantener cuando estamos preocupados por cómo nos ven los demás. Cuando estamos solos con nuestros pensamientos más oscuros, no podemos culpar a nadie más. No podemos escondernos detrás de roles sociales o expectativas externas. Estamos desnudos frente a nuestra propia verdad, por incómoda que sea. He visto a innumerables personas pasar años, incluso décadas, corriendo de su propia sombra. Se mantienen constantemente ocupados, llenan cada momento con actividades, se sumergen en relaciones codependientes, cualquier cosa para evitar ese momento de quietud donde la sombra emerge. Pero la sombra es persistente. Si no la enfrentamos conscientemente, aparecerá de formas cada vez más destructivas. Proyecciones en otros, explosiones emocionales inexplicables, enfermedades psicosomáticas, o patrones de comportamiento autodestructivos que no podemos controlar. La verdadera sanación comienza cuando finalmente nos sentamos a solas y decimos, «Está bien, estoy listo para ver todo lo que he estado evitando». Es un momento de valentía extraordinaria, aunque externamente pueda parecer simplemente como alguien sentado en silencio. Internamente es una batalla titánica. La mente presentará miles de excusas para evitar este encuentro. Debería revisar mi teléfono. Tengo que hacer esa llamada. Esto puede esperar. Pero las personas que realmente sanan persisten a pesar del malestar. En ese espacio de soledad consciente, comenzamos a dialogar con nuestras partes rechazadas. Puede sonar extraño para aquellos no familiarizados con el trabajo psicológico profundo, pero nuestras emociones reprimidas, nuestros traumas no procesados, nuestras partes fragmentadas,
Todos tienen algo que decirnos. Han estado tratando de comunicarse a través de síntomas, pero nunca les dimos el espacio para ser escuchados. En la soledad de la sanación, finalmente les damos voz. Esta conversación interna no es locura, es integración. Es el proceso de reunir todas las partes dispersas de nosotros mismos en un todo coherente. La persona que odiaba ciertos aspectos de sí misma comienza a comprender de dónde vinieron esos aspectos y por qué existen. La rabia reprimida puede revelar límites que nunca establecimos. La tristeza no procesada puede mostrar pérdidas que nunca lloramos. El miedo constante puede indicar traumas que necesitan ser reconocidos y sanados. Este trabajo es agotador. No es romántico ni hermoso en el momento. Es sucio, confuso, y a menudo nos sentimos peor antes de sentirnos mejor. Pero es aquí, en la oscuridad de este proceso solitario, donde se forja el oro psicológico. Cada parte de la sombra que integramos nos devuelve energía que habíamos gastado en reprimir. Cada emoción que finalmente procesamos libera espacio mental para vivir más plenamente en el presente. Las personas fuertes que sanaron solas hicieron este trabajo cuando nadie estaba mirando, cuando nadie los aplaudía, cuando incluso podían parecer estar peor desde afuera, pero internamente estaban haciendo el trabajo más importante de sus vidas. Estaban reclamando partes perdidas de sí mismos, integrando su sombra, convirtiéndose en seres humanos más completos y auténticos. Y aquí está la paradoja hermosa de este proceso. Solo cuando nos volvemos completos en nuestra soledad, cuando integramos nuestra sombra y aceptamos todas nuestras partes, podemos realmente conectar con otros de manera profunda y significativa. La persona que niega su oscuridad interna terminará proyectándola en otros, o siendo incapaz de tolerar la complejidad de las relaciones humanas reales. Pero quien ha hecho la paz con su propia oscuridad, puede sentarse cómodamente con la oscuridad de otros sin juzgar, sin huir, sin necesidad de arreglar. Esta integración de la sombra en soledad no significa que nos volvamos personas perfectas. Significa que nos volvemos personas reales, completas, capaces de sostener la complejidad de la experiencia humana sin fragmentarnos. Y esa, mis amigos, es una fortaleza que ninguna circunstancia externa puede quitarnos, porque está arraigada en el conocimiento profundo de quiénes somos realmente cuando todas las máscaras caen. Ahora, permítanme hablarles sobre lo que sucede después de ese encuentro inicial con la sombra, después de ese primer descenso al inframundo de la propia psique, porque el proceso de sanación en soledad no termina con el simple reconocimiento de nuestras partes oscuras. Apenas comienza ahí. Lo que viene después es quizás más desafiante y definitivamente más transformador. La integración real y profunda de todo lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos. La integración es diferente del mero reconocimiento. Una cosa es admitir, sí, tengo rabia reprimida, y otra completamente distinta es integrar esa rabia de manera que se convierta en una fuerza vital que podamos usar constructivamente. Una cosa es reconocer he sido herido en el pasado, y otra es transformar esas heridas en sabiduría que nos permite vivir más plenamente en el presente. Esta es la alquimia psicológica de la que hablaban los antiguos sabios. Convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia. En mis años de trabajo con la psique humana, he notado que las personas que verdaderamente sanan solas atraviesan una serie de muertes simbólicas. Muere la versión de ellos mismos que necesitaba la aprobación constante de otros. Muere la identidad construida sobre historias que otros les contaron sobre quiénes deberían ser. Muere la imagen idealizada de cómo debería haber sido su vida. Cada una de estas muertes es dolorosa, pero absolutamente necesaria para el renacimiento de un ser más auténtico. Este proceso de muerte y renacimiento psicológico no puede ser apurado. Nuestra cultura moderna ama las soluciones rápidas, los atajos, las transformaciones instantáneas. Pero la psique humana no funciona así. Es como una semilla que debe permanecer en la oscuridad de la tierra, aparentemente sin cambio, antes de que pueda brotar. Durante este tiempo de oscuridad,
Puede parecer desde afuera que no está pasando nada, que la persona está estancada o incluso retrocediendo, pero bajo la superficie está ocurriendo una reorganización fundamental del ser. He visto a personas que, en medio de su proceso de sanación solitaria, son juzgadas por otros como egoístas por retirarse del mundo, como débiles por no superarlo más rápido, como dramáticas por tomarse su dolor en serio. Pero estas críticas externas solo revelan la profunda incomprensión de nuestra sociedad sobre lo que realmente significa sanar. La sanación profunda requiere retiro, requiere tiempo, requiere que temporalmente digamos no a las demandas externas para poder decir sí al trabajo interno que nos está llamando. Durante este periodo de integración, ocurre algo fascinante. Comenzamos a desarrollar lo que yo llamo la función trascendente de la psique. Esta es la capacidad de sostener tensiones opuestas dentro de nosotros, sin colapsar en uno u otro extremo. Podemos ser fuertes y vulnerables simultáneamente. Podemos amar profundamente y mantener límites saludables. Podemos sentir dolor intenso y aún así, encontrar momentos de alegría. Esta capacidad de sostener paradojas es la marca de una psique madura y sanada. Las personas que no han hecho este trabajo interno tienden a vivir en extremos. O son completamente abiertas hasta el punto de no tener límites, o están completamente cerradas y aisladas, o idealizan a las personas en sus vidas, o las demoniza, o se sienten omnipotentes, o completamente impotentes. Pero aquellos que han atravesado el proceso de sanación en soledad, desarrollan un centro interno estable, desde el cual pueden navegar las aguas turbulentas de la vida sin perder su equilibrio. Este centro interno, este ser auténtico que emerge del proceso de integración, no es rígido ni inflexible. Al contrario, es increíblemente adaptable porque no está defendiendo una imagen falsa o protegiendo heridas no sanadas. Puede responder a la vida tal como es, no como necesita que sea para mantener intactas sus defensas psicológicas. Esta es una libertad extraordinaria que la mayoría de las personas nunca experimentan, porque nunca hicieron el trabajo solitario de integrar sus partes fragmentadas. La fortaleza que se desarrolla a través de este proceso es muy diferente de la fortaleza superficial que nuestra cultura suele celebrar. No es la fortaleza del que nunca muestra debilidad, del que siempre tiene todas las respuestas, del que nunca vacila. Es la fortaleza del que ha visto su propia fragilidad y aún así, elige levantarse cada día. Es la fortaleza del que conoce sus límites y no pretende ser invencible. Es la fortaleza del que ha llorado todas sus lágrimas sin guardadas, y por eso puede sentarse tranquilamente con el dolor de otros sin necesidad de apresurarse a arreglarlo. He observado que las personas que atraviesan este proceso de sanación solitaria desarrollan una cualidad que es cada vez más rara en nuestro mundo: presencia genuina. Pueden estar completamente presentes en el momento porque no están constantemente distraídos por heridas no sanadas del pasado o ansiedades sobre el futuro. Han hecho las paces con su historia personal, no en el sentido de que todo está resuelto y ordenado, sino en el sentido de que han integrado sus experiencias en una narrativa coherente que les da sentido a quienes son hoy. Esta presencia genuina es magnética. Las personas la sienten aunque no puedan nombrarla exactamente. Es la diferencia entre alguien que simplemente escucha tus palabras y alguien que realmente te ve, que puede sostener el espacio para tu experiencia sin tratar de cambiarla o arreglarla. Esta capacidad de estar presente sin agenda, de escuchar sin juzgar, de acompañar sin intentar rescatar, solo es posible cuando hemos hecho ese trabajo interno de integración en soledad. Pero aquí está la parte que quiero enfatizar con toda claridad. Esta fortaleza que viene de sanar solos no nos hace inmunes al dolor futuro, no nos convierte en superhéroes emocionales que nunca más sufren. Lo que hace es darnos la confianza profunda de que, sin importar lo que venga, tenemos la capacidad interna de atravesarlo. Sabemos que podemos sostener el dolor sin destruirnos. Sabemos que podemos descender a la oscuridad y encontrar el camino de regreso a la luz. Y ese conocimiento, esa confianza en nuestra propia capacidad de sanación, es quizás el regalo más valioso de todo el proceso.
Las personas más fuertes que conozco llevan sus cicatrices con dignidad, no porque estén orgullosos del sufrimiento en sí, sino porque esas cicatrices son evidencia de batallas internas que ganaron, de veces que se cayeron y se levantaron solos, de momentos en que la vida los quebró, y ellos encontraron la manera de volver a unir los pedazos, a veces en configuraciones más hermosas que el original. Esta transformación a través del sufrimiento consciente nos conecta con algo mucho más grande que nuestra historia personal. En todas las culturas, en todos los tiempos, existe un patrón arquetípico que he identificado y que llamo el curador ferido. Es el chamán que solo puede sanar a otros porque primero descendió a su propio inframundo de enfermedad y locura. Es el sabio que solo puede guiar porque primero estuvo perdido. Es el maestro que solo puede enseñar porque primero fue completamente ignorante de sí mismo. Este arquetipo nos muestra algo profundo sobre la naturaleza de la sanación humana. Solo podemos guiar a otros por caminos que nosotros mismos hemos recorrido. Cuando hablo del curador ferido, no me refiero a alguien que permanece perpetuamente herido, usando sus traumas como identidad o excusa. Me refiero a alguien que ha sido profundamente herido y ha hecho el trabajo consciente de sanar esas heridas, no eliminándolas como si nunca hubieran existido, sino integrándolas de manera que se conviertan en fuentes de compasión y sabiduría. La diferencia es crucial y mucha gente la malinterpreta. Todos llevamos heridas. Esto es inevitable en la experiencia humana. Nacemos vulnerables, dependientes, y en esos primeros años absorbemos no solo amor y cuidado, sino también las limitaciones, miedos y patrones disfuncionales de quienes nos criaron. No porque nuestros padres fueran malvados, sino simplemente porque ellos también eran humanos heridos tratando de hacer lo mejor que podían. Estas heridas tempranas se convierten en los patrones que repetimos una y otra vez en nuestras vidas adultas, hasta que finalmente nos vemos forzados a confrontarlas. El momento del curador ferido nace cuando alguien, en medio de su propio sufrimiento intenso, toma la decisión consciente de no solo sobrevivir, sino de transformar ese sufrimiento en algo significativo. No preguntan, ¿por qué me pasó esto a mí?, en un tono de víctima eterna, sino, ¿qué puede enseñarme esto sobre la condición humana? ¿Cómo puedo usar este dolor para comprender mejor a otros que sufren? Esta reorientación fundamental es lo que convierte la herida en un portal hacia una sabiduría más profunda. En mi trabajo con pacientes a lo largo de los años, he notado que aquellos que han atravesado verdaderas crisis psicológicas y han emergido transformados, poseen una cualidad que los terapeutas que solo estudiaron teoría nunca pueden desarrollar: empatía visceral. No es la empatía intelectual de entiendo tu situación, sino la empatía profunda de he estado en ese abismo y sé exactamente lo aterrador que es. Esta diferencia es palpable. Las personas que sufren pueden sentir inmediatamente si alguien realmente comprende o solo está recitando frases terapéuticas aprendidas. Pero aquí está el aspecto fascinante del arquetipo del curador ferido. No puedes convertirte en uno intencionalmente. No es una profesión a la que te inscribes o un rol que decides adoptar. Es algo que emerge naturalmente de aquellos que han descendido a su propio infierno psicológico, han hecho el trabajo de integración en completa soledad, y luego descubren que su presencia misma tiene un efecto sanador en otros. No porque se promocionen como sanadores, sino porque encarnan una verdad viviente. Es posible atravesar lo imposible y salir transformado del otro lado. Este arquetipo aparece en todas las tradiciones espirituales y sistemas de sanación del mundo, porque toca algo universal en la experiencia humana. El Cristo que debe morir y resucitar. El Buda que debe sentarse bajo el árbol enfrentando todos sus demonios. El héroe de 1000 caras que debe descender al inframundo antes de poder regresar con el elixir que salvará a su pueblo. Todas estas son expresiones del mismo patrón profundo, la transformación a través del sufrimiento conscientemente enfrentado. Lo que hace que este patrón sea relevante para nuestra discusión sobre las personas que sanan solas es que el descenso del héroe siempre es solitario. El Buda se sentó solo bajo ese árbol. Cristo enfrentó su noche oscura del alma en soledad.
El chamán debe hacer su viaje al mundo de los espíritus sin compañía. No porque el apoyo comunitario no sea valioso, sino porque hay ciertos umbrales de transformación que cada persona debe cruzar sola. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Las personas que han activado dentro de sí el arquetipo del curador ferido, a través de su proceso solitario de sanación desarrollan lo que yo llamo una herida sagrada. Ya no es simplemente una herida que los debilita, es una abertura a través de la cual pueden percibir el sufrimiento de otros con una claridad extraordinaria. Es como si su propio dolor los hubiera sintonizado a una frecuencia donde pueden escuchar el dolor no verbalizado de otros. Pueden sentarse con alguien en crisis y no sentir la urgencia de arreglar o salvar, porque saben que cada persona debe hacer su propio trabajo de integración. Esta sabiduría nacida del sufrimiento personal es completamente diferente del conocimiento académico sobre el dolor humano. Un psicólogo puede estudiar durante años sobre trauma y depresión, pero si nunca ha estado verdaderamente quebrado, si nunca ha tenido que reconstruirse pieza por pieza en la soledad más absoluta, hay dimensiones del sufrimiento humano que simplemente no puede comprender. No digo esto para invalidar el conocimiento teórico, que es valioso, sino para señalar que existe un tipo de conocimiento que solo viene de la experiencia vivida e integrada conscientemente. Lo hermoso del arquetipo del curador ferido es que nos muestra que ningún sufrimiento es en vano si elegimos transformarlo conscientemente. La persona que atravesó una depresión devastadora y sanó puede convertirse en un faro de esperanza para otros que están en ese abismo. La persona que sobrevivió trauma y abuso y hizo el trabajo de integración puede ofrecer una presencia sanadora que ningún terapeuta no traumatizado podría igualar. No porque el trauma en sí sea bueno, sino porque el proceso de sanar de él, cuando se hace conscientemente y en profundidad, nos convierte en puentes vivientes entre el sufrimiento y la transformación. Pero debo hacer una distinción crucial aquí, porque he visto a muchas personas confundirse sobre esto. Activar el arquetipo del curador ferido no significa que debemos exhibir nuestras heridas públicamente o definirnos por nuestro trauma. No significa que debemos convertirnos en eternos pacientes o víctimas. Al contrario, significa que hemos hecho tanto trabajo de integración que nuestras heridas ya no sangran sobre otros. Han sido transformadas en sabiduría que podemos compartir cuando es apropiado y útil. No como una forma de conseguir atención o validación, sino como un genuino servicio a otros que están en el camino de su propia transformación. Las personas más fuertes que sanaron solas llevan este arquetipo del curador ferido con humildad. No se jactan de su sufrimiento ni lo usan como moneda social. No compiten sobre quién ha sufrido más o quién es más resiliente. En cambio, simplemente están disponibles cuando otros los necesitan, ofreciendo su presencia estable y su comprensión profunda, sabiendo que cada persona debe hacer su propio viaje a través del dolor hacia la integración. Ahora bien, es absolutamente esencial que hablemos sobre una distinción que he visto confundir a innumerables personas. La diferencia entre la soledad consciente que sana y el aislamiento defensivo que enferma. Porque no toda soledad es igual, y no todo proceso solitario conduce a la sanación. De hecho, existe un tipo de retiro del mundo que es simplemente una forma elaborada de evitar el trabajo real que necesitamos hacer. La soledad consciente, la que lleva a la verdadera sanación, tiene ciertas características distintivas. Primero, es una elección activa, no una reacción pasiva. La persona que elige conscientemente retirarse para hacer trabajo interno está tomando responsabilidad de su propio proceso de sanación. Están diciendo, necesito este tiempo y espacio para confrontar lo que he estado evitando, para integrar lo que está fragmentado, para sanar lo que está herido. Hay una intencionalidad clara, aunque no siempre sepan exactamente cómo se desarrollará el proceso. En contraste, el aislamiento defensivo viene del miedo. Es el retiro de alguien que ha sido herido y ahora ve el mundo entero como una amenaza. Se alejan no para sanar, sino para esconderse. No están confrontando su dolor,
Están evitándolo al evitar cualquier situación que pueda desencadenarlo. Construyen muros cada vez más altos, no para proteger un espacio sagrado de sanación, sino para mantener fuera cualquier cosa que pueda hacerlos sentir vulnerables nuevamente. La diferencia entre estos dos tipos de soledad se vuelve evidente en sus resultados. La soledad consciente es temporalmente dolorosa, pero últimamente liberadora. La persona atraviesa periodos de incomodidad intensa mientras confronta sus sombras, procesa sus emociones reprimidas e integra sus partes fragmentadas. Pero este dolor tiene una cualidad diferente al dolor del aislamiento defensivo. Es un dolor con movimiento, con dirección, con un sentido de que algo está transformándose. Es como el dolor de un músculo sanando. Duele, pero sabes que estás mejorando. El aislamiento defensivo, por otro lado, es un dolor estático. La persona está atrapada en un ciclo de evitación que nunca resuelve nada. Pueden pasar años aislados, pero no están haciendo trabajo real de integración. Están simplemente congelados en el tiempo, repitiendo las mismas narrativas mentales, rumiando sobre los mismos eventos del pasado, sin ninguna transformación real. El dolor no disminuye con el tiempo, simplemente se vuelve más familiar, más normalizado, hasta que la persona olvida que existe otra forma de vivir. He trabajado con muchas personas que confundieron su aislamiento defensivo con un proceso espiritual de soledad consciente. Se decían a sí mismos que estaban trabajando en sí mismos, cuando en realidad solo estaban evitando la vida. Se convencían de que su retiro del mundo era una elección elevada, cuando en realidad era una respuesta traumática que nunca examinaron conscientemente. Esta confusión es peligrosa porque puede mantenernos atrapados durante años en patrones que nos enferman en lugar de sanarnos. ¿Cómo podemos distinguir entre estas dos formas de soledad en nosotros mismos? Una pregunta útil es, ¿me estoy moviendo hacia algo o estoy huyendo de algo? La soledad consciente es un movimiento hacia la integración, hacia la totalidad, hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. El aislamiento defensivo es una huida del riesgo, de la vulnerabilidad, de la posibilidad de ser heridos nuevamente. Ambos pueden parecer similares externamente. La persona está sola en ambos casos, pero internamente son mundos completamente diferentes. Otra distinción importante: la soledad consciente mantiene la capacidad de conexión. La persona que está sanando en soledad no ha cerrado su corazón. Simplemente está tomando el tiempo que necesita para hacer trabajo interno profundo. Cuando emerge de períodos de retiro, puede conectar con otros de manera más profunda y auténtica que antes. Su soledad los ha preparado para una intimidad más real, no los ha alejado de ella permanentemente. El aislamiento defensivo, en cambio, erosiona progresivamente la capacidad de conexión. Mientras más tiempo pasa alguien en aislamiento defensivo, más difícil se vuelve relacionarse con otros. Los patrones de evitación se vuelven más arraigados. Las narrativas mentales sobre por qué no se puede confiar en nadie se vuelven más rígidas. Las habilidades sociales se atrofian. La persona puede llegar a un punto donde quiere conectar, pero genuinamente ya no sabe cómo hacerlo. También hay una diferencia en la relación con el dolor. En la soledad consciente, la persona está dispuesta a sentir completamente su dolor, a atravesarlo, a dejar que los transforme. No están anestesiándose con distracciones o sustancias. No están evitando las emociones difíciles. Están sentándose con ellas, escuchándolas, aprendiendo de ellas. Este es un proceso activo que requiere tremenda valentía. En el aislamiento defensivo, aunque la persona puede estar constantemente experimentando dolor, no están realmente procesándolo. Están atrapados en él, dando vueltas en ciclos de rumia que nunca conducen a ninguna resolución. O están usando su soledad para crear elaboradas estrategias de evitación, manteniéndose obsesivamente ocupados con proyectos solitarios, perdiéndose en fantasías, usando sustancias o compulsiones para no sentir. La soledad se convierte en un lugar para esconderse del dolor, no en un espacio para transformarlo. Las personas más fuertes que sanaron solas navegaron conscientemente entre estos dos extremos. Hubo momentos en que necesitaron retirarse completamente.
crear fronteras firmes, decir no a demandas externas. Pero este retiro siempre fue con el propósito de sanación, no de evitación permanente. Mantuvieron, aunque fuera tenuemente, un hilo de conexión con la posibilidad de volver a relacionarse cuando el momento fuera apropiado. También reconocieron, cuando su soledad estaba convirtiéndose en aislamiento defensivo, pudieron ser honestos consigo mismos sobre cuándo estaban realmente haciendo trabajo de integración y cuándo simplemente estaban evitando la vida por miedo. Esta honestidad brutal consigo mismos es parte de lo que los hizo fuertes. No se permitieron el lujo del autoengaño que mantiene a tantas personas atrapadas en patrones no saludables durante décadas. Existe también una cualidad de temporalidad en la soledad consciente que está ausente en el aislamiento defensivo. La persona que sana conscientemente entiende que su retiro es una fase necesaria pero temporal de un proceso más amplio. No están construyendo una vida permanente de aislamiento. Están tomando el tiempo que necesitan para reconstruirse antes de volver a comprometerse con el mundo. El aislamiento defensivo, en contraste, tiende a verse a sí mismo como un estado permanente, una solución definitiva al problema de ser herido por otros. Lo paradójico es que la verdadera fortaleza que viene de sanar en soledad consciente eventualmente nos lleva de vuelta hacia la conexión, no nos aleja de ella. Cuando realmente hemos integrado nuestras heridas, cuando hemos hecho las paces con nuestras sombras, cuando nos hemos convertido en personas más completas, naturalmente queremos compartir esa totalidad con otros. No porque los necesitemos para completarnos. Ya estamos completos. Sino porque la conexión humana genuina, entre dos personas que han hecho su trabajo interno, es una de las experiencias más hermosas y significativas de la vida. Entonces llegamos a lo que para mí es quizás el aspecto más fascinante de todo este proceso: el retorno. Porque la verdadera historia de las personas que sanaron solas no termina con ellos permaneciendo aislados en su fortaleza recién encontrada. Termina con su regreso al mundo, pero como seres fundamentalmente transformados. Este retorno es tan crucial como el descenso inicial a la oscuridad, y tiene sus propios desafíos y enseñanzas. El retorno después de un periodo profundo de sanación en soledad es desorientador. La persona que emerge del trabajo interno intenso se da cuenta de que, aunque el mundo externo puede parecer igual, ellos han cambiado tan radicalmente que es como ver todo con nuevos ojos. Las relaciones que antes parecían satisfactorias ahora pueden sentirse superficiales. Conversaciones que antes les interesaban ahora pueden parecer triviales. Lugares que antes frecuentaban ahora pueden sentirse extraños. Es como regresar a tu ciudad natal después de años de viaje por el mundo. Todo está físicamente igual, pero tú has cambiado tanto que nada se siente igual. Este es un periodo que requiere navegación cuidadosa. Hay una tentación de juzgar duramente a aquellos que no han hecho el trabajo interno que tú hiciste, de sentirse superior o separado de quienes aún están dormidos en sus patrones inconscientes. Pero esta tentación es en sí misma una trampa del ego. Las personas verdaderamente transformadas por el proceso de sanación en soledad no regresan sintiéndose superiores. Regresan con profunda compasión, recordando lo difícil que fue su propio viaje y respetando que cada persona tiene su propio tiempo y camino. El retorno también implica renegociar relaciones. Algunas personas en tu vida simplemente no podrán encontrarse contigo en el lugar donde ahora existes. No por maldad de ninguna de las partes, sino porque han evolucionado en diferentes direcciones. Tu pareja puede no reconocer a la persona en la que te has convertido. Tus amigos pueden extrañar la versión antigua de ti, que era más predecible, más complaciente, que encajaba mejor en sus expectativas. Esta es una pérdida secundaria que muchas personas no anticipan, sanas de tus heridas originales, solo para descubrir que algunas relaciones no pueden sobrevivir a tu transformación. Pero aquí está la belleza del proceso. Aunque algunas relaciones caen naturalmente, tu nueva capacidad de autenticidad y totalidad te permite formar conexiones más profundas y satisfactorias que cualquiera que hayas experimentado antes. Ya no necesitas máscaras o roles falsos. Puedes mostrarte como realmente eres, con todas tus cicatrices visibles,
y atraer a personas que aprecien exactamente esa autenticidad. Las relaciones que formas desde este lugar de integridad son cualitativamente diferentes de las que tenías antes. Las personas que regresan transformadas de su viaje de sanación solitaria traen consigo regalos para la comunidad. No necesariamente regalos tangibles, sino la cualidad de su presencia. Traen una profundidad que otros pueden sentir. Traen una capacidad de estar con el sufrimiento sin tratar de arreglarlo o huir de él. Traen una autenticidad que da permiso a otros para ser igualmente auténticos. Su mera existencia en el mundo se convierte en una invitación silenciosa para otros a emprender sus propios viajes de integración. Este es el verdadero significado de ser fuerte después de sanar solo. No es que ya nunca necesites a nadie, sino que puedes relacionarte con otros desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. No buscas a otros para que te completen o te validen o te salven. Te relacionas porque genuinamente disfrutas la riqueza de la conexión humana, porque tienes algo auténtico que ofrecer, porque has descubierto que la vida compartida desde un lugar de totalidad personal es infinitamente más satisfactoria que la vida compartida desde un lugar de necesidad desesperada. El retorno también significa encontrar formas de servir. Las personas que han atravesado el proceso profundo de transformación a través de la sanación solitaria, a menudo sienten un llamado natural a ayudar a otros en sus propios viajes, no de manera mesiánica o grandiosa, sino simplemente estando disponibles, ofreciendo su comprensión cuando es solicitada, compartiendo lo que aprendieron cuando es apropiado. Se convierten en lo que el mundo necesita desesperadamente, adultos maduros que han hecho su trabajo interno y pueden sostener espacio para que otros hagan el suyo. Pero este servicio viene sin apego. La persona transformada no necesita salvar a nadie ni arreglar a nadie. Entiende que cada persona debe hacer su propio viaje, enfrentar sus propios demonios, integrar sus propias sombras. Puede ofrecer su luz, sin insistir en que otros la sigan. Puede compartir su sabiduría sin necesidad de que otros la adopten. Esta es una madurez que solo viene de haber atravesado el proceso completo de descenso, integración y retorno. La fortaleza final de las personas que sanaron solas no es que sean inquebrantables o invulnerables, es que saben en lo más profundo de su ser que sin importar qué tormentas vengan, tienen la capacidad de atravesarlas, no porque sean especiales o superiores, sino porque ya lo han hecho antes. Han estado en el fondo del abismo y encontraron su camino de regreso. Esta experiencia les ha dado algo invaluable: confianza en su propia capacidad de resiliencia y transformación. Y quizás lo más importante, estas personas entienden que la fortaleza verdadera no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de ser vulnerable conscientemente. Pueden abrirse a otros, pueden arriesgarse a ser heridos nuevamente, no porque sean ingenuos, sino porque confían en su capacidad de sanar si es necesario. No viven con miedo constante a ser lastimados porque saben que han sobrevivido al peor dolor que pudieron imaginar y emergieron más fuertes. Este es el regalo paradójico del proceso de sanación en soledad. Nos hace lo suficientemente fuertes para ser suaves, lo suficientemente completos para ser vulnerables, lo suficientemente sanados para arriesgarnos a ser heridos nuevamente. Y en este estado de fortaleza auténtica mezclada con vulnerabilidad consciente, finalmente podemos vivir plenamente, amar profundamente y contribuir significativamente al bienestar de otros, sin perder nunca el centro estable que encontramos en nuestra soledad transformadora.